Hay algo que debes entender desde el inicio y puede incomodarte, pero también puede liberarte. La mayoría de tus preocupaciones no vienen de la realidad, vienen de tu mente. No de lo que está ocurriendo, sino de lo que podría ocurrir. No de los hechos, sino de las interpretaciones. Vivimos en una época donde pensar demasiado se ha vuelto normal, donde anticipar problemas parece una forma de protección, pero en realidad es una forma de desgaste constante. Y aquí es donde el estoicismo, la filosofía de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, aparece como una herramienta brutalmente efectiva, no para eliminar los problemas, sino para eliminar el sufrimiento innecesario que construyes alrededor de ellos. Amigo mío, el estoicismo no es teoría bonita. Es entrenamiento mental, es disciplina interna. Es una forma de ver el mundo que te devuelve el control que creías perdido. Y en este camino hay 8 lecciones que pueden cambiar tu vida si las aplicas de verdad. Por eso, te recomiendo con el alma, con mucha seriedad, criterio y humildad, que te quedes hasta lo último de este video, ya que aprenderás mucho sobre esta maravillosa filosofía de vida. Primera lección: distingue lo que depende de ti y lo que no. Parece una idea sencilla, casi evidente, pero en la práctica es la raíz de gran parte de la ansiedad que experimentas a diario. Tu mente se dispersa, intentando controlar variables que no le pertenecen. La opinión de otras personas, el comportamiento ajeno, los resultados finales, el futuro incierto. Y mientras inviertes energía en todo eso, descuidas lo único que verdaderamente está bajo tu dominio: tus acciones, tus decisiones, tu actitud frente a lo que ocurre. Epicteto lo expresó con precisión hace siglos. Algunas cosas dependen de ti y otras no. No es una frase filosófica más, es una herramienta práctica para ordenar tu mente. Cuando no haces esta distinción, entras en un estado constante de frustración. Intentas influir en lo que no puedes cambiar. Te anticipas a escenarios que no controlas. Te desgastas emocionalmente en batallas que no puedes ganar. Pero cuando comienzas a separar con claridad estos dos campos, algo cambia de inmediato. Tu atención deja de dispersarse. Tu energía se concentra. Empiezas a actuar en lugar de preocuparte. Porque lo que depende de ti siempre está disponible en el presente. Puedes decidir cómo responder, cómo interpretar, cómo actuar en este momento. Este cambio no elimina los problemas externos, pero transforma por completo tu relación con ellos. Ya no te sientes arrastrado por cada situación porque entiendes que tu estabilidad no depende de que todo salga como quieres, sino de cómo eliges responder. Dejas de exigirle al mundo que sea diferente y comienzas a trabajar sobre ti mismo con más claridad. Y en ese enfoque aparece una forma de calma muy distinta, una calma activa, firme, que no nace de controlar todo, sino de saber exactamente dónde está tu poder y dónde no. Antes de seguir, por favor, no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos que te ayudarán a conocer más sobre el estoicismo y tu desarrollo personal. Segunda lección: no creas todo lo que piensas. Tu mente no siempre es tu aliada. Muchas veces es una narradora impulsiva que exagera, anticipa y dramatiza sin evidencia suficiente, construyendo escenarios que parecen reales, solo porque los sientes con intensidad. Y el problema no es que esos pensamientos aparezcan, sino que los aceptas sin cuestionarlos, como si fueran hechos. El estoico rompe ese automatismo. Observa su mente con distancia, sin identificarse de inmediato con cada idea que surge. Se detiene y se hace una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto es real o es una interpretación? Esa pausa, aunque dure segundos, introduce claridad, donde antes había reacción. Porque al observar el pensamiento en lugar de obedecerlo, recuperas el control sobre tu respuesta. Muchas de las preocupaciones que te agotan no provienen de la realidad, sino de la historia que estás construyendo sobre ella. Tomas un hecho neutro y lo
llenas de significado negativo. Proyectas consecuencias futuras. Imaginas desenlaces catastróficos. Y mientras más alimentas esa narrativa, más real se siente. Pero cuando la cuestionas comienza a perder fuerza. Descubres que no todo lo que piensas es preciso, que muchas ideas son suposiciones, miedos heredados o hábitos mentales repetidos. El estoico entrena esta habilidad como una disciplina diaria. No dar por cierto lo primero que aparece en la mente, sino examinarlo con calma. Con el tiempo este ejercicio transforma tu relación con tus propios pensamientos. Ya no te arrastran con la misma facilidad, ya no generan la misma intensidad emocional, empiezas a verlos como eventos mentales pasajeros, no como órdenes ni verdades absolutas. Y en ese cambio sutil pero profundo, la ansiedad pierde gran parte de su poder. Porque cuando dejas de creer todo lo que piensas, dejas de reaccionar ante cada idea como si fuera una amenaza real. Recuperas espacio, claridad y una forma de estabilidad que no depende de silenciar la mente, sino de entenderla. El conocimiento sin acción no transforma nada. Por eso te digo algo con seriedad, humildad y criterio. Si estás listo para enfocarte, mejorar y tener más claridad en la toma de decisiones y en tus trabajos, te dejo el link en la descripción para acceder a un manual con herramientas del estoicismo aplicadas a la actualidad. Tercera lección. Practica el desapego radical. Y esto no significa dejar de sentir, significa dejar de depender. Depender de resultados, de personas, de validación, de circunstancias externas que no controlas completamente. Séneca lo expresó con claridad. Cuanto más necesitas algo para estar bien, más vulnerable te vuelves, porque en ese momento tu estabilidad deja de estar en tus manos y pasa a depender de factores cambiantes. El desapego no elimina el deseo ni el disfrute, los ordena. Te permite valorar lo que tienes, sin convertirlo en una condición para tu bienestar. Puedes amar sin aferrarte, trabajar con ambición sin desesperarte por el resultado, disfrutar del reconocimiento sin necesitarlo para sentirte suficiente. La mayoría de las personas vive atrapada en una dependencia silenciosa. Necesita que todo salga bien para estar en paz, que los demás actúen como espera, que las cosas no cambien demasiado, y cuando inevitablemente cambian, aparece el sufrimiento. El estoico rompe ese patrón desde la raíz. Se entrena para recordar que todo lo externo es inestable por naturaleza, no como una idea negativa, sino como una realidad que debe ser aceptada. Y desde ahí construye una relación más consciente con lo que lo rodea. No se aferra, no exige permanencia, no convierte lo temporal en imprescindible. Este tipo de desapego genera una libertad muy profunda, porque cuando dejas de depender, dejas de temer constantemente la pérdida. Y cuando el miedo a perder disminuye, tu forma de vivir cambia. Te vuelves más presente, más equilibrado, más capaz de adaptarte. No te rompes cuando algo termina, no te derrumbas. Cuando algo falla, te ajustas, aprendes, continúas. No porque no te importe, sino porque no has construido tu identidad sobre eso. Con el tiempo, el desapego no enfría tu vida, la vuelve más auténtica, porque ya no amas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no actúas desde la carencia, sino desde la claridad. Y en ese espacio aparece una estabilidad que no depende de lo que tienes, sino de cómo te relacionas con ello. Cuarta lección. Utiliza la premeditatio malorum. Anticipa lo difícil, pero con inteligencia. No para angustiarte, sino para prepararte. Marco Aurelio lo practicaba como un ejercicio diario de claridad mental. Contemplaba la posibilidad de pérdidas, errores, conflictos, cambios inesperados, no desde el pesimismo, sino desde el realismo. Entendía que la mente sufre más por lo que no espera que por lo que realmente ocurre, y por eso decidía adelantarse, no para vivir con miedo, sino para reducir el impacto emocional cuando la vida no siguiera el plan.
Cuando imaginas con serenidad lo que podría salir mal, dejas de tratar esos escenarios como amenazas desconocidas y comienzas a verlos como situaciones posibles, incluso normales, dentro de la experiencia humana. Y esa simple transición cambia tu respuesta interna, porque lo desconocido deja de paralizarte cuando ya lo has contemplado. La mayoría de las personas evita pensar en lo negativo, cree que al ignorarlo lo mantiene lejos, pero en realidad lo vuelve más poderoso. Porque cuando algo inesperado ocurre, la mente no está preparada, reacciona con intensidad, exagera el problema, entra en pánico. El vicecito estoico hace lo contrario. Se permite pensar en lo difícil, pero lo hace con orden, con distancia, sin dramatismo. Visualiza escenarios adversos y se pregunta con calma si esto ocurriera, ¿cómo respondería? ¿Qué haría? ¿Qué está bajo mi control en esa situación? Este tipo de preguntas entrenan la mente para actuar, no para reaccionar, transforman la ansiedad en preparación. Y poco a poco, lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable. Además, este ejercicio tiene un efecto psicológico muy profundo. Reduce la sorpresa emocional. Muchas veces no es el problema en sí lo que más afecta, sino el hecho de no haberlo esperado. La mente se resiste, lo percibe, como una injusticia, como algo que no debería haber pasado. Pero cuando ya has considerado esa posibilidad, cuando ya la has integrado como parte de la realidad, la resistencia disminuye, no te toma desprevenido. Y esa diferencia es clave, porque en lugar de gastar energía en negar lo que ocurre, puedes usarla para responder de forma más clara y efectiva. La premeditatio malorum también te ayuda a valorar lo que tienes en el presente. Cuando recuerdas que las cosas pueden cambiar, que las personas pueden irse, que las circunstancias pueden modificarse, dejas de darlo todo por garantizado, empiezas a apreciar más lo que existe ahora. Y esa apreciación no nace del miedo, sino de la conciencia. Sabes que la vida es cambiante y por eso la vives con más presencia, con más atención, con menos apego ingenuo. Con el tiempo, este entrenamiento genera una confianza distinta. No la confianza de quien cree que todo saldrá bien, sino la de quien sabe que, incluso si algo sale mal, tendrá la capacidad de enfrentarlo. Ya no necesitas que la vida sea perfecta para sentirte seguro. Te vuelves más estable porque entiendes que los problemas forman parte del camino y que puedes atravesarlos. El miedo pierde intensidad porque deja de estar basado en lo desconocido. Y cuando el miedo disminuye, la acción se vuelve más natural. Anticipar lo difícil no te debilita, te fortalece. No te vuelve negativo, te vuelve realista. No te llena de ansiedad, te da preparación. Es una forma de entrenar la mente para no depender de condiciones ideales, para no derrumbarse cuando algo cambia. Y en un mundo donde la incertidumbre es constante, esa preparación se convierte en una ventaja enorme. Porque mientras otros se paralizan ante lo inesperado, tú ya lo has considerado, no, ya lo has pensado, ya has ensayado mentalmente tu respuesta. Y eso te permite avanzar con más calma, con más claridad, con más control. Quinta lección: acepta la realidad sin resistencia. La mayor parte del sufrimiento no nace de lo que ocurre, sino del choque entre lo que ocurre y lo que tú crees que debería ocurrir. La mente se aferra a expectativas, a planes, a ideas rígidas de cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad no coincide, aparece la frustración, el enojo, la ansiedad. No es el hecho en sí lo que duele, tanto es la resistencia interna a aceptarlo. Quieres que las personas actúen como tú esperas, que las situaciones sigan tu lógica, que los resultados respondan a tu esfuerzo exactamente como imaginabas. Pero la vida no funciona así. Es dinámica, impredecible, muchas veces caótica. Y cuanto más te resistes a eso, más energía pierdes en una lucha que no puedes ganar. El estoico entiende esta verdad con claridad y por
Eso toma una decisión radical. Deja de pelear con lo inevitable. Aceptar la realidad no significa que te guste todo lo que ocurre, ni que estés de acuerdo con ello, ni que renuncies a mejorar tu situación. Significa reconocer lo que es, sin distorsionarlo, sin negarlo, sin dramatizarlo. Significa ver con claridad el punto de partida, porque solo desde la aceptación puedes actuar con eficacia. Mientras estás resistiendo, estás bloqueado. Tu mente está ocupada en cómo deberían ser las cosas, no en lo que puedes hacer con lo que hay. Pero cuando aceptas, algo se libera. La energía que antes usabas para quejarte, para lamentarte, para insistir en lo imposible, ahora se dirige hacia la acción. Empiezas a preguntarte, dado que esto es así, ¿qué puedo hacer ahora? Y esa pregunta es poderosa, porque te devuelve al control. El estoico no es pasivo, es estratégico. No desperdicia tiempo ni energía en lo que no puede cambiar. Observa la realidad tal como es y se adapta. Y esa adaptación no es debilidad, es inteligencia, porque quien se adapta tiene margen de movimiento. Quien se resiste, se rompe. Piensa en el agua, no lucha contra los obstáculos, los rodea, los atraviesa, los desgasta con el tiempo. Esa es la actitud estoica frente a la vida. No negar la dificultad, sino integrarla y moverse dentro de ella. Además, aceptar la realidad reduce enormemente la carga emocional. Cuando dejas de exigir que todo encaje con tus expectativas, disminuye la tensión interna. Ya no te sientes constantemente decepcionado por cómo son las cosas. Empiezas a verlas con más neutralidad, incluso con cierta claridad desapegada. Y desde ahí tus decisiones mejoran, porque no estás reaccionando desde la frustración, sino respondiendo desde la lucidez. Con el tiempo, esta práctica cambia tu forma de enfrentar cualquier situación. Los problemas no desaparecen, pero tu relación con ellos, sí, ya no los ves como injusticias personales, sino como circunstancias que forman parte de la realidad. Y en lugar de quedarte atrapado en el ¿por qué pasó esto?, avanzas hacia el ¿qué hago ahora? Con esto, esa transición es clave. Es el punto donde dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en alguien que sabe navegar dentro de ellas. Aceptar no es rendirse, es posicionarte correctamente. Es dejar de gastar energía en lo que no depende de ti para invertirla en lo que sí. Es dejar de vivir en conflicto con la realidad para empezar a trabajar con ella. Y cuando haces eso de forma constante, desarrollas una estabilidad que no depende de que todo salga bien, sino de tu capacidad para responder a lo que salga. Y esa capacidad bien entrenada se convierte en una de las formas más profundas de libertad. Sexta lección: entrena tu mente en la incomodidad. Vivimos rodeados de comodidad, estímulos constantes, gratificación inmediata, y aunque todo eso parece hacernos la vida más fácil, también nos vuelve más frágiles, más dependientes, más intolerantes a en cualquier forma de esfuerzo o dificultad. Cuando te acostumbras a que todo sea rápido, fácil y placentero, cualquier obstáculo se siente como una carga excesiva, y ahí es donde la mente empieza a evitar, a postergar, a rendirse antes de tiempo. El estoico entiende este peligro y decide ir en dirección contraria. No busca la incomodidad por capricho, sino por entrenamiento. Se expone deliberadamente a pequeñas dosis de esfuerzo, de disciplina, de silencio, de autocontrol. Se levanta cuando no tiene ganas, entrena su cuerpo, aunque le cueste. Controla impulsos que antes obedecía automáticamente. Reduce el exceso de estímulos. Aprende a estar sin distracciones. No para castigarse, sino para fortalecerse. Porque cada vez que eliges hacer algo incómodo, de forma consciente, estás enviando un mensaje claro a tu mente. No, soy esclavo de lo que siento en este momento. Este tipo de entrenamiento cambia tu relación con el malestar. Lo que antes evitabas comienza a volverse tolerable. Lo que antes te detenía empieza a perder fuerza.
Y poco a poco, sin darte cuenta, desarrollas una capacidad que marca la diferencia en cualquier área de la vida, la habilidad de actuar a pesar de la incomodidad. La mayoría de las personas no falla por falta de talento, falla porque no soporta el proceso, no soporta el esfuerzo sostenido, la incertidumbre, el rechazo, el aburrimiento, la disciplina diaria. Pero cuando entrenas tu mente para convivir con eso, dejas de depender de la motivación. Ya no necesitas sentirte bien para avanzar. Avanzas porque decidiste hacerlo, y esa diferencia es enorme. Además, cuando te acostumbras a la incomodidad, el miedo pierde gran parte de su poder, porque el miedo muchas veces no está en el evento en sí, sino en la sensación que crees que no podrás soportar. Miedo al rechazo, al fracaso, al esfuerzo, a lo desconocido. Pero cuando ya has experimentado incomodidad de forma voluntaria, cuando ya sabes que puedes sostenerla sin romperte, esa percepción cambia. Lo que antes parecía amenazante, ahora se vuelve manejable. Y eso te permite tomar decisiones que otros evitan, decisiones que implican riesgo, crecimiento, exposición. Empiezas a hacer cosas que antes posponías indefinidamente. Este entrenamiento también genera una forma de libertad muy profunda, porque cuanto menos necesitas para estar bien, menos dependes del entorno. Si puedes estar en silencio sin sentirte incómodo, si puedes trabajar sin distracciones constantes, si puedes tolerar el esfuerzo sin huir, entonces tu estabilidad deja de depender de condiciones externas. Y eso te vuelve más autónomo, más fuerte, más enfocado. Con el tiempo, la incomodidad deja de ser un enemigo y se convierte en una aliada, una señal de que estás creciendo, de que estás saliendo de lo automático, de que estás construyendo algo más sólido dentro de ti. Y en ese proceso, sin necesidad de ruido ni validación, te transformas en alguien que avanza donde otros se detienen, no porque tenga menos miedo, sino porque ya no está gobernado por él. Séptima lección: enfócate en el presente. La preocupación vive en el futuro, en lo que podría salir mal, en lo que aún no ocurre, en escenarios que tu mente construye sin evidencia, pero con una intensidad emocional real. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más te desconectas del único lugar donde realmente puedes influir en tu vida, el ahora. Marco Aurelio se repetía constantemente esta idea como un ancla mental. No vivas en la imaginación, vive en el momento. Porque la imaginación, cuando no es dirigida, se convierte en una fábrica de ansiedad. Proyecta problemas, exagera riesgos, anticipa fracasos. Pero el presente no funciona así. El presente es concreto, es específico, es manejable. Aquí no hay 1000 escenarios, hay una sola realidad. Y en esa realidad hay acciones posibles. Por eso el estoico vuelve una y otra vez a la hora, no como una frase bonita, sino como una estrategia práctica para recuperar el control. Cuando te enfocas en el presente, algo cambia de inmediato. La mente deja de dispersarse. Ya no está intentando resolver 10 futuros posibles al mismo tiempo. Se concentra en lo que tiene delante. Y esa concentración reduce la ansiedad porque elimina la sobrecarga mental. En lugar de preguntarte constantemente, ¿y si pasa esto?, empiezas a preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora? Esa simple pregunta cambia tu energía, te saca de la preocupación pasiva y te lleva a la acción consciente. Porque la acción solo existe en el presente. No puedes actuar en el pasado, no puedes actuar en el futuro. Solo aquí, solo ahora. Y cada vez que eliges actuar en lugar de anticipar, debilitas el hábito de la preocupación. El problema es que la mente moderna ha sido entrenada para lo contrario. Vive saltando de un estímulo a otro, de una idea a otra, de una preocupación a otra. Rara vez se detiene en el momento actual. Incluso cuando haces algo, muchas veces no estás ahí. Estás pensando en lo que viene después, en lo que salió mal antes, en lo que
podría complicarse más adelante. Y esa desconexión constante genera una sensación de inquietud permanente. El estoico corta ese patrón. Se entrena para estar presente en lo que hace, aunque sea algo simple. Comer, trabajar, conversar, caminar, no como una técnica superficial, sino como una forma de disciplina mental. Porque cada vez que vuelves al presente, recuperas un poco de control sobre tu mente. Además, enfocarte en el presente también te ayuda a dimensionar mejor los problemas. Muchas veces, cuando piensas en el futuro, los desafíos parecen enormes, abrumadores, imposibles. Pero cuando los traes al presente, se vuelven más específicos, más concretos, más manejables. Lo que parecía una montaña se convierte en un paso, y luego en otro, y luego en otro. El futuro deja de ser una amenaza gigante y se transforma en una serie de acciones pequeñas que puedes ejecutar una a una. Y eso cambia completamente tu relación con la dificultad. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro, significa no adelantarte emocionalmente a él. Puedes planificar, puedes prepararte, pero sin cargar ahora el peso de lo que aún no existe. Porque cuando haces eso, te desgastas, innecesariamente. El estoico planifica con claridad, pero vive con presencia. No mezcla ambos planos. Entiende que el futuro se construye con lo que haces hoy, no con lo que imaginas. Con el tiempo, este enfoque genera una sensación de estabilidad muy profunda, porque ya no estás constantemente proyectando problemas. Estás resolviendo lo que aparece. Ya no estás atrapado en lo que podría pasar. Estás presente en lo que está pasando, y en ese espacio la ansiedad pierde gran parte de su fuerza. No porque la vida se vuelva predecible, sino porque tú dejas de vivir adelantado. Empiezas a caminar al ritmo de la realidad, no al ritmo de tus miedos. Y eso, aunque parezca simple, transforma por completo tu experiencia diaria. Octava lección: revisa tu vida cada día, no para castigarte, sino para mejorar. Séneca practicaba este ejercicio cada noche con una honestidad implacable, no desde la culpa, sino desde el deseo de crecer. Al terminar el día, se detenía y observaba con claridad lo que había hecho, cómo había reaccionado, en qué había fallado y en qué había actuado correctamente. No buscaba excusas, pero tampoco se destruía mentalmente. Buscaba comprender, y en esa comprensión encontraba progreso. Esta práctica, aunque simple, en apariencia tiene un poder enorme porque rompe uno de los patrones más comunes de la mente moderna: vivir en automático. La mayoría de las personas actúa, reacciona, decide, se equivoca y sigue adelante sin reflexionar. Repiten los mismos errores porque nunca se detienen a analizarlos. Viven sin dirección consciente. El estoico hace lo contrario. Introduce un momento de pausa, un momento de revisión, un espacio donde el día deja de ser una secuencia de eventos y se convierte en una fuente de aprendizaje. Cuando revisas tu día con intención, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Te das cuenta de cómo reaccionaste ante ciertas situaciones, de cómo ciertos pensamientos influyeron en tus decisiones, de cómo tus emociones guiaron o desviaron tu comportamiento. Y ese nivel de conciencia cambia todo, porque lo que puedes observar, puedes mejorar. Lo que puedes identificar, puedes corregir. Este ejercicio no se trata de buscar perfección, se trata de construir claridad. Preguntarte, por ejemplo, ¿actué de acuerdo con mis valores hoy? ¿Me dejé llevar por impulsos innecesarios? ¿Evité algo que debía enfrentar? ¿Aproveché bien mi tiempo? ¿Permití que la opinión de otros afectara mis decisiones? Estas preguntas no son para juzgarte, son para orientarte. Son una brújula que te ayuda a ajustar el rumbo. Además, este hábito crea una sensación de responsabilidad personal muy poderosa. Dejas de culpar constantemente al entorno, a las circunstancias o a los demás, y empiezas a ver tu propio papel en lo que ocurre en tu vida. No desde la culpa, sino desde el control.
Porque cuando reconoces que tus acciones influyen directamente en tus resultados, recuperas poder. Entiendes que puedes cambiar, que puedes mejorar, que puedes evolucionar. Y esa sensación reduce la frustración, porque ya no te percibes como una víctima pasiva, sino como alguien en proceso de desarrollo. Con el tiempo, la revisión diaria también fortalece tu disciplina mental, porque empiezas a vivir el día con más conciencia, sabiendo que luego lo observarás. Tus decisiones se vuelven más intencionales, tus reacciones más controladas, tu enfoque más claro, no porque alguien te esté evaluando, sino porque tú mismo estás comprometido con tu crecimiento. Y ese compromiso genera una forma de respeto interno muy profunda. Dejas de traicionarte con acciones que sabes que no te representan. Empiezas a actuar con más coherencia. Otro aspecto importante de este ejercicio es que te permite cerrar el día. Muchas personas se van a dormir con la mente cargada, repitiendo errores, imaginando escenarios, acumulando tensión. La revisión consciente corta ese ciclo. Tomas lo que ocurrió, lo comprendes, extraes una lección y lo sueltas. No arrastras el día hacia la noche. Lo procesas, lo integras, y eso genera una sensación de ligereza que impacta directamente en tu descanso y en tu claridad mental para el día siguiente. Este hábito repetido diariamente crea algo que pocas personas tienen: evolución consciente. No dependes del tiempo para mejorar, utilizas el tiempo con intención. Cada día se convierte en una oportunidad de ajustar, de refinar, de crecer. Y aunque los cambios no siempre son visibles de inmediato, se acumulan, se consolidan. Construyen una base interna cada vez más sólida. Al final, revisar tu vida cada día no es una carga, es una herramienta que te permite vivir con más dirección, más control y más coherencia. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo constante. Porque en esa constancia está la diferencia entre repetir tu vida o transformarla. Si integras estas 8 lecciones, algo empieza a cambiar. No de forma mágica, sino progresiva. Tu mente deja de reaccionar tanto. Tus pensamientos pierden intensidad. Tus emociones dejan de dominarte. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y eso cambia tu vida. Porque la verdad es esta: no puedes evitar que ocurran cosas difíciles. No puedes controlar el mundo, pero puedes entrenarte para no romperte ante él. Puedes construir una mente que no necesite que todo esté bien para estar en paz. Puedes dejar de preocuparte, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú te vuelves más fuerte, más claro, más consciente. Ese es el verdadero poder del estoicismo. No cambiar lo que pasa, cambiar quién eres frente a lo que pasa. Y cuando haces eso, la preocupación deja de gobernarte y por primera vez empiezas a sentir algo que no depende de nada externo. Tranquilidad real. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Si te gustó, por favor, no te olvides de darle un like y suscribirte. Gracias.